habíamos visto ya la etapa de la planeación y la etapa del proyecto. Nos corresponde ahora ver la etapa de la construcción y la etapa de conservación y mantenimiento. En la etapa de la construcción es la etapa en que se ejecuta la construcción de la carretera, ¿no? Es en la que se pone en todas las actividades de construcción para ponerlas listas para ejecutar la obra y construir la carretera. Para proceder en esta etapa, primeramente tiene que haber determinado un financiamiento y un plazo. La institución que administra la carretera, sea la ABC, sea la gobernación o sea el municipio, tiene que tener clara el financiamiento que debe tener para construir esa carretera y además tiene que establecer un plazo para esa construcción. Estas dos tareas que son de la institución son importantes porque sin ella no se puede ejecutar la obra, no se puede pensar en construir si no se tienen los recursos. Es por este motivo que en muchos de los casos, muchos de los proyectos de carreteras han quedado estancadas, o sea, no se ha podido ejecutar, pese a haber tenido los proyectos, no se han podido ejecutar porque no se ha encontrado financiamiento, ni a nivel nacional por parte del Estado, ni a nivel internacional por parte de créditos de instituciones que generalmente prestan a los estados recursos económicos para ejecutar las carreteras. Entre esas instituciones que trabajan con los países está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, está la Corporación Andina de Fomento y a veces están bancos de otros países que están ligados al financiamiento de carreteras, como el caso de Proex en Brasil y el caso de algunos bancos de China que financian también proyectos, están financiando en nuestro país algunos proyectos cuando se trata de una obra que va a ejecutar una empresa china. Entonces, este financiamiento tiene que estar gestionado por las instituciones y determinado que sí existe el dinero para ejecutar la obra. Ese es un primer paso que deben hacer las instituciones. Un segundo paso es el plazo. Si bien ya hay un antecedente establecido en el diseño, en la anterior etapa, en el trabajo de diseño final del proyecto, se hace un cronograma y se establece un tiempo que se requiere para la obra. Pero finalmente es la institución la que va a establecer la licitación o va a contratar la empresa constructora la que define un plazo, ¿no? Puede estar ligado también este plazo a las posibilidades económicas de la institución para el pago. Entonces, si bien se necesita un año para ejecutar la obra, podría la institución
darse 2 años de plazo para que los pagos no sean tan fuertes como serían en el caso de un año. Entonces puede ser una decisión de este tipo que puede tomar la institución que va a administrar la carretera, que es la que se encarga del pago para la ejecución de la obra. Una vez que está resuelto el tema financiamiento y el tema plazo, se hace la licitación. Es un proceso que en los países ya está determinado, ya está planificado, ya está organizado inclusive. Es por eso que en nuestro país hay una instancia que es el SICOES, que es el que publica todas nuestras licitaciones de instituciones nacionales. Entonces, se manda la licitación, es divulgada la invitación a todas las empresas. En algunos casos son invitaciones de carácter nacional para solamente empresas nacionales. Y en algunos casos, debido al financiamiento extranjero, la licitación puede ser también de carácter extranjero. O sea que se puede admitir empresas extranjeras para la construcción de una carretera. Entonces, cualesquiera sea la forma de la licitación, es la entidad encargada de administrar la carretera que va a hacer la licitación y la va a publicar en el SICOES en un tiempo determinado. Normalmente este proceso de licitación no es menor a 45 días. Por todos los pasos que ya están establecidos, se necesita un tiempo determinado que no es menor a 45 días. O sea, puede ser mayor, sí, pero no menor a 45 días. Entonces, ese tiempo se utiliza para la licitación, se publica y se espera las propuestas de las empresas. Una vez que llega el día de la presentación de las empresas, entonces se hace una calificación y con esa calificación se elige a la empresa constructora que se va a encargar de la construcción de esa carretera. Este proceso se realiza por la empresa que administra la carretera hasta que ya se tiene elegida la empresa constructora y se la adjudica a través de una resolución, y en ese caso ya está adjudicada y puede hacer el contrato correspondiente para iniciar la obra. Realizado el contrato, no es inmediato que si realizamos el contrato hoy, no es que mañana ya empieza la ejecución de la obra. No. Hay un periodo que se denomina movilización, en el que la empresa que se ha adjudicado la obra va a realizar tres actividades en realidad. La actividad de preparar las instalaciones, porque la empresa tiene que tener un lugar donde va a llevar a la gente, tiene que tener oficinas, tiene que tener ambientes para albergar a esas personas para que se queden en etapa de obra, y tiene que haber un comedor para su alimentación, tiene que haber
todas las instalaciones para el combustible, los tanques de combustible, cómo se va a distribuir al equipo pesado el combustible, otras instalaciones especiales de la obra como el lugar donde se van a guardar los explosivos, los almacenes donde van a estar elementos del equipo pesado. Tiene que haber unas instalaciones para toda la parte mecánica del equipo pesado, es decir, todo lo que tenga que ver con instalaciones. Entonces, los campamentos de obra, donde están las instalaciones, tiene que ser desarrollado en este periodo de movilización. También en este periodo de movilización tiene que la empresa llevar al personal que va a trabajar en la ejecución de la obra y instalar al personal de obra en el campamento, ¿no? Tiene que llevar a todo el personal desde el superintendente de obra hasta el último peón, tienen que estar instalados en el campamento de obra. Y una tercera actividad que se realiza en el periodo de movilización es el trasladar el equipo pesado a la obra. Es decir, todo el equipo pesado que ha propuesto la empresa en su propuesta de la licitación y con el cual se ha adjudicado, tiene que llevar a la obra, ¿no? Tiene que estar en la obra para que esté a disposición todo el equipo que van a necesitar. Para este aspecto es posible que no se lleve todo el equipo propuesto, porque seguramente algún equipo está relacionado con las actividades de obra. Y las actividades de obra tienen que ver en etapas y se ha hecho un cronograma. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, se trata de una carretera que va a ser pavimentada con pavimento rígido, y para el pavimento rígido se necesita una planta de hormigón para hacer el hormigón, y se necesita una terminadora de pavimento rígido. Ese equipo, tanto la planta de hormigón como el equipo pesado, que es la terminadora de pavimento rígido, no los necesito desde el primer día, ¿no? Los necesito en el periodo en que esté haciendo el pavimento en la obra. Entonces es posible que esos equipos no estén desde el primer día. Pero el primer día, una vez que se haga el replanteo, ya entro en obra y lo primero que voy a necesitar es un equipo pesado de excavación. Entonces sí tienen que estar las retroexcavadoras, sí tienen que estar los tractores, sí tienen que estar las volquetas, las palas cargadoras. Todos esos elementos son elementos que tienen que estar ya movilizados desde el primer día. Entonces, esta es una actividad que debe estar desarrollada en un periodo que varía también el tiempo, dependerá de la magnitud de la obra
y de las condiciones que se plantea la empresa para establecer un periodo que puede variar entre 15 días a 3 meses de movilización. Entonces, si las cosas ya las tenía previstas la empresa y tiene las cosas, puede hacerlas rápido, tiene el equipo propio y que puede transportarlo inmediatamente, probablemente no necesita mucho tiempo de movilización. Pero en otros casos, que puede ser una empresa extranjera y la empresa extranjera tiene que traer su equipo desde su país aquí a nuestro país para la obra, entonces puede demandar más tiempo para transportar, para movilizarse. Entonces, es variable ese tiempo, pero más o menos en nuestras normas nacionales se establece un plazo entre 15 a 90 días. Una vez que termina ese periodo de movilización, entonces ya se empieza con la ejecución de la obra y empieza a correr el plazo que se ha establecido para la obra. Es decir, ya empieza a correr el plazo desde el primer día, ¿no? Entonces, en esa etapa ya de ejecución de la obra, entonces hay varios componentes y para ello tiene que estar organizado, ¿no? Primero tiene que estar organizado el equipo del personal y ahí aparece la dirección de obra. Entonces, la dirección de obra tiene que ver con el organigrama de la constructora para la construcción de esa carretera. Entonces, empieza a establecerse un organigrama que empieza con el superintendente de obra, podrá haber un director de obra, podrá haber los especialistas por áreas. Normalmente en los proyectos de carretera hay especialistas de movimiento de tierras, especialistas de drenaje, especialistas de producción de materiales, especialistas de pavimentos, especialistas de drenaje, especialistas de señalización, especialistas ambientales. Es decir, hay un conjunto de profesionales que son el equipo de especialistas. Gente que tiene ya mucha experiencia en la ejecución de obra. Y sobre él está el superintendente de obra, que es jurídicamente el responsable del proyecto, ¿no? Y debajo de los especialistas hay los ingenieros ya por áreas, ingenieros de movimiento de tierras, ingenieros de drenaje, ingenieros de pavimentos, etcétera, etcétera. Y debajo de los ingenieros hay los supervisores de obra, los que tienen que estar en obra todo el tiempo ejecutando las actividades de obra, ¿no? O sea, controlando la ejecución, porque en realidad los ingenieros no son los que ejecutan, sino los que dan continuidad, hacen un seguimiento a las actividades. Y debajo de los ingenieros están los operadores de equipo pesado, ¿no? Entonces hay operadores de retroexcavadoras, de tractores, de motoniveladoras, de palas cargadoras. Están todos los operadores. Debajo de los operadores están los ayudantes de operadores y finalmente hay un equipo de personal que es administrativo, ¿no? Que está para la cotización de repuestos para los equipos, están
los choferes de las camionetas que van a servir, o los equipos livianos, están gente de apoyo en cotizaciones, en contrataciones, es el equipo administrativo. Y con eso conforman todo lo que es el organigrama del personal para la ejecución de la carretera. Y empiezan a ejecutar actividad por actividad. Dentro de la etapa anterior, en el diseño final, hay un cronograma, hay un diagrama. Antes se hacía un diagrama de Gantt, pero ahora con el Project se hace similar al diagrama de Gantt, que es tiempos con tiempos establecidos, donde se marca en un esquema gráfico cuáles son las actividades. Hay actividades paralelas y hay actividades una después de otra. Todo ese cronograma se ajusta ya en esta etapa, aunque haya un cronograma de la etapa de diseño. Pero como el personal que va a ejecutar la obra puede tener algunos diferentes criterios, podría cambiar un poco, ajustar el cronograma de manera que sea más óptimo para la ejecución de la obra. Entonces, eso es posible hacerlo los primeros días de la etapa, e inclusive después en el proceso se puede seguir ajustando sin cambiar el plazo total. Aunque es posible un cambio de plazo, pero eso requiere una gestión de la empresa para poder pedir una ampliación de plazo por algunas razones que sean justificadas, ¿no? Entonces, eso es parte de la ejecución de la carretera. Entonces, hay una ejecución de la obra por todos los que intervienen en la ejecución de la obra, unos en unas tareas, otros en otras, pero todos con el fin de avanzar en la obra. El criterio que siempre está en la empresa es de cumplir el plazo y hacer la ejecución de la obra en el plazo indicado, de manera que no tengamos problemas a futuro con alguna multa que también está establecida en los contratos cuando se retrasa la obra. Entonces, todo este proceso de ejecución de la obra es complejo, tiene muchas actividades. Una obra de carretera seguramente es una de las obras que en ingeniería civil tiene más actividades, tiene muchísimas actividades en diferentes componentes. Hay el componente de movimiento de tierras, hay el componente de pavimentación, hay el componente de drenaje, hay el componente de señalización, hay el componente de ambiental, es decir, hay muchos componentes y cada uno de los componentes tienen que ejecutar sus actividades que están contratadas. Entonces, es una etapa muy larga de la cual no vamos a hablar mucho porque lamentablemente tampoco les enseñamos a ustedes construcción de obra porque necesitaríamos un semestre o 2 semestres para enseñarles toda la parte de ejecución de obra. Más bien está planteado a nivel de las carreras de ingeniería civil que esa experiencia en la construcción de la obra la adquieran con la experiencia de profesionales. Es decir, cuando ustedes van a ir a trabajar,
y van a entrar a una obra como probablemente a la primera obra que entren de carretera van a entrar como inspectores, como el nivel más bajo para un ingeniero, pero después pueden ser residentes, después pueden llegar a ser especialistas en área, después pueden ser, llegar a ser subgerentes o gerentes. Todo ese es un proceso que se adquiere con la experiencia. Entonces, por eso es que no les enseñamos materias de construcción de carreteras. Esperamos que eso vaya conjuntamente con la experiencia que van a tener en su etapa de profesionalización, ¿no? A esa ejecución de la obra que hace la constructora, hay una supervisión y control. Entonces, sobre todo en los proyectos grandes, hay otra empresa contratada para la parte de la supervisión. Es una empresa dedicada exclusivamente a supervisarle al contratista la ejecución de las actividades de obra. Entonces, el supervisor es una empresa que tiene también un conjunto de profesionales que va a estar dedicado a controlar de que todas las actividades de obra se hagan bajo las especificaciones técnicas que tiene el proyecto. Entonces, esas especificaciones técnicas son algo que hay que cumplir, es una norma que hay que cumplir y solamente se va a hacer el pago por cada actividad de obra siempre y cuando hayan sido cumplidas esas actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, hay un control muy estricto por parte de la supervisión que tienen todas las obras de carreteras. No todas, o sea, algunas de carácter departamental y municipal probablemente tengan menos cantidad de supervisión, pero siempre va a haber un personal más jerárquico en la institución que puede ir a controlar el avance del proyecto. Entonces, de cualquier manera hay supervisión. En cambio, en los proyectos contratados, la supervisión también es contratada y es una empresa que tiene la labor de supervisar todas las actividades. Sobre la supervisión todavía puede haber otro equipo de gente que se denomina el equipo de fiscalización, que depende de la entidad que ha contratado, en este caso de la ABC o de la gobernación o del municipio. El fiscal de obra está para controlar la labor del supervisor y controlar la labor en términos generales de la obra. La supervisión es una entidad que tiene equipo, tiene laboratorios, tiene todos los elementos para hacer supervisión. En cambio, la fiscalización tiene técnicos, o más bien ingenieros de fiscalización, pero no tiene un equipamiento muy grande para ellos encargarse de hacer un ensayo de control o hacer un cálculo. No, ellos están para ir a hacer una inspección periódica al proyecto y ver que se estén cumpliendo las especificaciones. Y en caso de que evalúen que no se están cumpliendo las especificaciones, hacen un reclamo inmediato hacia el supervisor, porque
él es el responsable de que estén bien las actividades de obra. Entonces, hay un equipo de fiscalización que está en la obra y que se encarga de controlar a la supervisión y que las actividades de obra sean realizadas bajo las especificaciones que tiene el proyecto. Entonces hay un control permanente para que las actividades de la obra sean bien realizadas y el pago que se va a realizar por esa obra corresponda a las actividades contratadas. Toda la ejecución de la obra, el trabajo de la supervisión y de la fiscalización empiezan el primer día que se ejecuta la obra y termina cuando termina el plazo y cuando termina el plazo se debe hacer una recepción provisional. Se denomina una recepción provisional a la entrega por parte de la empresa a la supervisión y a la entidad que le ha contratado para que revise si está de acuerdo a las condiciones del contrato. Entonces se hace la entrega provisional y en la entrega provisional el supervisor y el fiscal e inclusive se invita a los beneficiarios, a gente que está relacionada con el proyecto por estar cercana al proyecto y se invita a esas instancias como beneficiarios de la obra para que puedan hacer sus observaciones. Y ahí en ese recorrido que se realiza entre todos, se pueden realizar todas las observaciones al proyecto. Entonces, si encuentran que hay una fisura en el pavimento, hay que anotarla. Hay una fisura en el pavimento en la progresiva X que debe corregirse. Está mal ejecutado en una progresiva determinada la cuneta, también hay que anotarla. No se ha hecho un adecuado cultivo en los taludes, los taludes tenían que ser revegetados y no existe en esos taludes una vegetación, entonces también se anotan como observaciones. Entonces se anota todas las observaciones que vean los supervisores, los fiscales y los beneficiarios del proyecto. Entonces, eso se realiza en la entrega provisional. Con esa acta de observaciones que se le entrega a la empresa contratista, la empresa tiene un tiempo para realizar. Eso está en el contrato y puede variar también eso de días hasta 180 días, que son 6 meses, para corregir esas observaciones. Entonces, la empresa está obligada a corregir esas observaciones para poder recepcionarle la obra en la entrega definitiva. Entonces, pasa esos 180 días donde corrige todas las observaciones de la empresa constructora y nuevamente se hace una inspección con la supervisión, la fiscalización y los beneficiarios y se van haciendo un checklist, es decir, la observación y la corrección, la observación y la corrección en todo el recorrido de la carretera. Si hay conformidad por todo lo que ha hecho la empresa, entonces
se hace un acta de recepción definitiva y ahí termina la parte de la etapa de la construcción y la actividad de la constructora, de la supervisión, y ya terminan con ese día su actividad y pasamos a la nueva etapa, que es la etapa de conservación y mantenimiento. Hasta aquí es la etapa de la construcción, que ya les digo, o sea, si tuviéramos que hablar de la construcción y actividad por actividad de construcción, necesitamos semestres para hablar de eso. No es que haya mala intención de los planes de estudio de ingeniería civil, sino consideramos que la construcción es más efectivo en la formación de los profesionales cuando tienen una vivencia de las actividades de obra. Entonces, ¿dónde se tiene esa vivencia? Solo trabajando. Entonces, desde el primer día que uno sale ingeniero civil y empieza a trabajar, va a tener una vivencia de obra y va a empezar a tener experiencia. Entonces, ahí está toda esa experiencia volcada en la construcción de carreteras. Antes de que pase a la otra etapa, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar respecto a esta etapa de la construcción. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Inge, una consulta. Está hablando del tema de la supervisión y todo eso para la recepción de proyectos. O sea, se le da un plazo a la empresa constructora para que rectifique todos los fallos que se haya encontrado por parte de la supervisión o inspección que se hace previa a la entrega. Pero se ven los casos, digamos, en el que a pesar de que se hace ese checklist, todo, igual se recepciona la obra. ¿Por qué será eso? O sea, no subsanan los problemas e igual se recibe la obra, digamos. Bueno, desde el punto de vista eminentemente técnico y académico, acá o sea, debemos realizar la corrección de las observaciones. Así lo dice el contrato y así debería ser. Ahora, siempre en cada proyecto esas son las últimas discusiones en que está entre el contratista, el supervisor y el fiscal, a veces inclusive la entidad misma, que empiezan a discutir sobre elementos que no están conformes, ¿no? O sea, podrían no gustarnos cualquier elemento, el más simple, por decir, no nos gustan las señales verticales, que tenían que estar a 2.40 y están a 2.30, están más bajitas. Entonces, ¿por qué ha ocurrido eso? Entonces, a veces hay unas observaciones que el contratista justifica, ¿no? Justifica que se lo preguntó al supervisor, el supervisor no le contestó en los 5 días hábiles que debe contestar, y si no lo contestó, es una admisión positiva, es decir, que es como si le dijera sí el supervisor, si no le contesta. Todas esas cosas están en los contratos de carreteras, entonces hay que tener mucho cuidado, y a veces no es culpa del contratista, nomás puede ser culpa del supervisor, o a veces hay cosas que no están en el proyecto y el supervisor tiene la obligación de preguntarle al fiscal, que es el que está relacionado con la institución. Es decir, por decir un puente que tenía que hacerse con una luz de 40 metros, pero hay necesidad
porque justo a 40 metros llega el estribo, no cae en roca, entonces tenemos que alargar 3 metros más para que caiga sobre un lecho de roca. Entonces, esa autorización no la puede hacer el supervisor porque tiene que consultar al dueño de la carretera, que es la institución. Si la institución no le contesta, entonces en ese periodo que se tiene dentro de los contratos, puede el supervisor decir, como no contestan, entonces quiere decir que sí aceptan y le aprueba. Y después cuando van a la recepción miden la longitud del puente y tiene 3 metros más largo de lo que dice el plano. Entonces ahí puede haber discusión por qué se ha hecho más largo. O sea, puede haber hasta mal pensamiento y decir que lo ha hecho por fines de cobrar más monto en la actividad del puente. Entonces, hay varias situaciones y entre unas de esas pueden caer en la recepción provisional y anotarse cosas que puede justificar la empresa y ya para el usuario resulta que no arregla, ¿no? No arregla, no ha arreglado nada y está como... Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que también en nuestro país ocurren muchas cosas raras y puede que el supervisor sea comprado por la contratista y le haya firmado OK y en la práctica no se ve que haya cambiado lo que tenía que cambiar. Pero para eso están los beneficiarios que también firman el acta definitiva, ¿no? Solo que de esos beneficiarios son también, hay dirigentes, ¿no? De las comunidades. Y también hay el riesgo de que esos dirigentes sean comprados por la empresa constructora y también firmen, ¿no? Y llega ya para el resto de los beneficiarios, ven que no ha pasado nada, no se ha arreglado nada y ya se ha hecho la recepción definitiva, ya se ha ido la empresa y ya no se puede solucionar los problemas. Entonces, tiene que haber honestidad sobre todo y eso sí tienen que meterse ustedes muy bien en la cabeza de que debemos ser como ingenieros civiles muy honestos, porque las obras en las que nos toca trabajar a los ingenieros civiles no son obras para nosotros, son obras para las comunidades, para la población en general y el beneficio no es personal para uno. El beneficio es la satisfacción es en el deber cumplido, pero el beneficio es para el resto de la gente. Entonces, si nosotros hacemos cumplir honestamente todas nuestras tareas y la carretera se termine con todas las exigencias que estaba contratada, será una satisfacción y no tendremos esas críticas que acaba de hacer su compañero como algo normal que pudiera ocurrir. Ocurren esas cosas, no les voy a mentir que ocurren cosas que uno no tendrían que ocurrir. Pues si hay contrato y hay posibilidad de corregir observaciones, ¿por qué no las corrigen? Pero nos encontramos con obras que sí no las corrigen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, esta etapa de la construcción es una etapa la más larga de todas las etapas, porque es una etapa donde se va a construir la carretera que puede tener un plazo muy largo de años inclusive. Entonces, es una etapa larga donde se desarrollan todas las actividades de obra. Quisiéramos, y así está previsto hipotéticamente, que toda obra de carretera
construida nueva, no tendría que tener ningún problema y debería estar en condiciones satisfactorias para los beneficiarios, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, no siempre es así. Hemos tenido problemas que tal vez ustedes lo han visto muy de cerca en los últimos años. Se ha hecho la carretera Entre Ríos Palos Blancos, por ejemplo, ¿no? La carretera Entre Ríos Palos Blancos ha costado más de 80 millones de dólares, pero desde el principio ha empezado a tener problemas. Primero, que no estaba diseñado como se ha construido. Estaba diseñado con una topografía, con un trazo más de menos pendiente y más radios de curvatura, pensando en un diseño ondulado, no montañoso. Pero cuando han venido la empresa extranjera, que era una empresa española, ha dicho en su primera revisión que si quieren que haga con ese proyecto, con esas pendientes y todo, el proyecto va a subir a 120 millones de dólares. Y se lo ha consultado a la ABC. Ha habido muchas reuniones de discusión en que por qué debía ser, y la empresa sustentaba en algunos artículos que tiene nuestra norma, donde para casos especiales se puede utilizar hasta 12% de pendiente, se puede bajar los radios de curvatura hasta 25 metros de radio de curvatura, es decir, elementos que sí lo dice la norma, pero con carácter excepcional, no con carácter de que siempre se hace así. Entonces, hicieron una representación de ese tipo la empresa española y lograron convencer a la ABC de que era nomás necesario hacer con otras consideraciones técnicas para que alcance el dinero, porque la ABC tampoco tenía más dinero para hacer ese tramo. Entonces se hizo otro trazo inclusive, se cambió el trazo y hasta ahora hay problemas. Quienes conocen el angosto de Tapecua, en ese tramo, casi no ha sido movido de su trazo original que tenía, ¿no? Porque es una roca, es una zona con mucha roca, y para querer ampliar o hacer otro trazo con radios de curvatura más grandes, etcétera, y con mejor pendiente, tenía que hacerse mucha excavación en roca, y eso significaba un costo. Entonces, con las modificaciones, se ha dejado que sobre todo esos kilómetros del angosto de Tapecua sean prácticamente una carretera que está en el límite, está con el ancho de sección, está con la pendiente más alta posible que admite nuestra norma, con el radio de curvatura excepcional de 25 metros de radio de curvatura, está con condiciones que no deberían ser para esa carretera, ¿no? Porque el resto de los tramos tiene muy buena geometría. Entonces, pero fueron las condiciones que aceptó la ABC, y se quedó así. Y se va a quedar así, o sea, salvo que nosotros a nivel departamento, a nivel país, algún momento hagamos un mejoramiento de esa carretera,
¿no? Pero por el momento se ha quedado así. Que ha habido muchas quejas del sector transporte, de las comunidades de la zona, se ha hecho conocer comunicados en radio, en televisión, que no estaban conformes, pero al final se aceptó porque hubieron reuniones explicativas, siempre queriendo justificar el por qué se había hecho y las condiciones económicas que tenía el país para realizar esa obra. Así que se quedó así. Ese contrato además tenía una característica de que 2 años después de terminada la obra, la empresa constructora debería quedarse para hacer mantenimiento a la obra. Y tampoco parece que se cumplió eso, ¿no? Obviamente, administrativamente, si no se cumple eso, hay una boleta de garantía que la pierde la empresa y con esos recursos se pueden contratar el mantenimiento o hacer algún otro tipo de actividad en la zona. Entonces, hasta el día de hoy seguimos manteniendo ese tramo. Quienes viajan mucho a Yacuiba se darán cuenta que hay varios puntos de problema en la carretera de Entre Ríos a Palos Blancos, que son críticos, o sea, porque se ha hecho un trazo por un lugar que es inestable todavía los taludes y hay derrumbes, hay deslizamientos, hay hundimientos de plataforma que tienen que corregirse periódicamente. Entonces, sí hay problemas probablemente que han sido identificados en la recepción provisional y no han sido corregidos totalmente para la definitiva, pero no sé si todavía sigue con el contrato abierto del mantenimiento que debía hacer la empresa española. Pero hay una serie de posibilidades en un proyecto, ¿no? Entonces, es posible que haya eso y para contestarle a su compañero y también para ustedes, uno se puede encontrar como profesional con esas posibilidades de que hay, no se cumplen técnicamente lo que uno quisiera que se cumpla estrictamente los contratos de obra. A ver, si no hay más preguntas, yo voy a preguntar algo del que he hablado y tal vez no me han entendido o no estaba muy claro. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de los recursos para hacer la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ¿quién debería tener ese dinero para hacer una carretera? ¿Qué nos puede contestar Gabriela Ortiz? Está en el curso, pero no está presente. A ver, Miguel Ángel o Miguel Ángel. Sí, a ver, ¿qué entiende usted? O sea, ¿quién debería tener el dinero para hacer el financiamiento? para el financiamiento creo que, según lo que habló, se busca, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo era? No es cooperación, se busca... En el caso de la red departamental, que
las carreteras las administra la gobernación a través de SEDECA, ¿quién debería tener el dinero para hacer la obra? SEDECA, pues sí. Ya. En el caso de la red fundamental, ¿quién tiene que tener el dinero para hacer la obra? ¿La ABC? La ABC. Entonces, son las entidades administradoras de las carreteras que tienen que tener la capacidad económica para financiar la ejecución, ¿no? En el caso de las municipales, son las alcaldías que tendrían que tener el dinero para hacer una carretera. ¿Cómo está, cuándo empieza la ejecución de la obra? ¿Cuándo empieza el plazo que tiene una obra? ¿Qué nos dice Luis Vázquez? ¿Cuándo empieza la ejecución de la carretera? Bueno, hay algunos alumnos que aparece el nombre y no aparece la presencia. A ver, Gabriela Valdivieso, ¿está? Sé que me está hablando, pero no la escuchamos. A ver, Eric Sihuayro, ¿me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ingeniero. Buenas tardes, Eric. Nos decía, bueno, la ejecución de la obra, lo que explicaba usted en ese punto, decía que tarda un tiempo, ¿no? Y ese tiempo llega aproximadamente a ser 45 días, tal vez, ¿no? Porque, bueno, a lo que yo entiendo con eso de la ejecución de la obra, siempre el gobierno y en la parte de las empresas les ponen trabas a cada empresa, y eso también le quería consultar, ¿no? En el momento cuando usted, digamos, cuando empiezan a llegar la falta de dinero, porque yo estaba viendo, digamos, en varias obras, veía que empezaban a hacer que paraban, ¿no?, la obra, y empezaban a despedir a los trabajadores, a todo el personal, y en algunos casos, digamos, cambiaban de la consultora, de una consultora para la empresa. O sea, despedían a esa consultora que inicialmente contrataban, y contrataban o buscaban una nueva empresa. En ese caso, ¿qué pasaría, digamos, si usted ya si ya se ha designado la obra a una consultora, esa consultora no le tendría que poner una demanda o una contrademanda? En todos los contratos de carreteras, tanto la empresa constructora como la empresa de supervisión tienen contratos con boletas de garantía que son económicas, ¿no? Que son el 7% del costo total del proyecto. Si el proyecto cuesta 100 millones de dólares, 7 millones de dólares es la boleta de garantía. Es lo que por cualquier causa de responsabilidad podría perder la empresa constructora, ¿no? Y lo mismo pasa con la empresa de supervisión. Si es que no cumple y es retirada, podría perder esa boleta de garantía. Ahora, obviamente hay varias razones y a veces eso se convierte en un proceso jurídico y una discusión entre abogados para no perder esa boleta de garantía y que no le cobren a la empresa, pero necesitan deshacerse de esa empresa porque no está cumpliendo
sus actividades como había sido contratada, ¿no? Entonces, de ese tipo de problemas en Bolivia hay muchos, ¿no? Hay muchos. En algunos casos se hace la resolución de contrato y se ha retirado a empresas, inclusive empresas contractoras internacionales, han sido retiradas de algunos proyectos en Bolivia y se les ha cobrado su boleta de garantía, ¿no? Entonces, pero son muy pocos, la mayoría se queda en procesos jurídicos, que es una discusión de procesos entre abogados hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Y a veces ese acuerdo tarda mucho, llega y quien llega a perder es el país porque la carretera no está en las mejores condiciones que uno quisiera. Hay ese tipo de proyectos. Por ejemplo, un proyecto que lo hemos vivido de cerca en Tarija es el proyecto de Tarija Potosí, que antes de que se haga la recepción definitiva ya estaban fisuradas las losas desde aquí hasta Potosí, ¿no? Entonces, fue una discusión muy grande, se trajeron muchos expertos para que demostraran cuáles habían sido las causas, se trajeron abogados para discutir los contratos, o sea, una serie de cosas que ha tenido ese proyecto que tal vez los usuarios no nos hemos dado cuenta porque la carretera aún así fisurada seguía dando servicio, o sea, y seguíamos viéndole bien a la carretera porque comparada con la carretera de tierra o ripiada que teníamos antes, fue una maravilla tener el pavimento hasta Potosí, ¿no? Pero sí tuvo muchos problemas que dieron lugar inclusive a que se retirara a la empresa de Queiroz, se adjudicó para los arreglos y para que termine a la empresa OAS brasilera también. Y las dificultades ahí era que el financiador era un banco brasilero, ¿no? Que debemos seguir debiendo dinero de ese proyecto nosotros, los bolivianos y tal vez los tarijeños. Entonces, hay una serie de problemas que a veces se arreglan de buena manera y a veces no en beneficio de las comunidades, de las poblaciones y del Estado mismo, ¿no? Hay proyectos que han tenido muchos problemas y nunca se ha podido agarrar ni hemos metido a la cárcel a nadie. No se deben acordar ustedes, pero hubo un problema con el pavimentado de Bermejo Los Ingenios, que son 11 kilómetros, y antes de hacerse la recepción definitiva, se ha empezado a levantar el pavimento como una alfombra. Entonces, ha sido un desastre la ejecución no felizmente de toda la carretera, sino de la parte de la capa de rodadura. Pero nunca se ha metido a la cárcel a nadie y nos ha costado muchos años tener así la carretera. Cada vez se deterioraba más. No sé en qué estado estará ahora, si se lo ha logrado pavimentar de nuevo o no, porque llegó al extremo de volver a tenerse tramos de tierra o ripiados o con capa base, pero hay ese tipo de problemas con los contratos de carreteras. Y en eso tenemos nosotros, los ingenieros, una gran responsabilidad cuando estamos trabajando como ingenieros, ¿no? Por eso les pedía, tenemos que ser muy éticos, muy honestos
y en el lugar que nos corresponde en la carretera tenemos que ser capaces de decir la empresa está ejecutando mal la compactación, no está con la humedad óptima y no está compactando bien. Entonces hay que volverles a hacer de nuevo. Y aunque no sea el superintendente de obra, tiene que tener la capacidad de hablar, el residente, el inspector de obra, todos tienen que tener la capacidad de hablar de que las cosas se hagan bien. Porque si se dejan pasar, con seguridad, tal vez el día de la inauguración nadie se acuerde, pero los días posteriores va a empezar a haber deterioros en la carretera y después van a decir quiénes habrán hecho esto y quiénes habrán estado aquí de ingenieros, ¿no? Entonces, es una reflexión para todos a ustedes que les vaya a tocar trabajar en la construcción de carreteras. Bueno, y con eso terminamos esta etapa y pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de conservación o mantenimiento. Y ahí yo intencionalmente he puesto en interrogante, es lo mismo, porque escuchamos hablar en la radio, en la televisión, a los transportistas, inclusive a veces a los ingenieros, hablar como si fuera sinónimo, hablar de conservación y mantenimiento. ¿Cómo lo entendemos nosotros como usuarios que somos de carreteras? Conservación es igual que mantenimiento desde el punto de vista conceptual. ¿Cómo entienden ustedes? ¿Será igual conservar que mantener? ¿Qué dice Gabriel Santos Condori? No es algo relativo, Inge. Tiene su cierta relación. Hay relación, pero para ustedes igual. ¿Utilizaría la misma la palabra mantener carreteras o conservar carreteras? ¿O sería No, algo digamos, mantener, me refería a darle cierto cuidado, mantenimiento, ¿no?, a la carretera. Y conservarlo ahí, diría, ¿no?, conservarlo de buena manera o conservarlo como está. No sé, esos puntos diría. O no sé si me estoy equivocando. ¿Qué puede opinar Amanda Miranda? Buenas tardes, señor. Sí, igual podría decir lo mismo, porque conservar con mantener no es lo mismo. A ver, vamos a ir a ejemplos más vulgares, digamos. Ustedes tienen una calculadora. ¿Qué hacen con su calculadora? ¿La conservan o la mantienen? Inge, conservarlo se refiere casi a limpieza de cunetas, más que todo, y mantenimiento o mantenimiento periódico sería cada año arreglar fisuramientos. No, bueno, vamos a hablar ahorita de qué actividades son, pero primero quiero que esté claro en ustedes si conservar y mantener es lo mismo. No, no es lo mismo. No es Inge, Adelante. tal vez conservar significa que dure en el tiempo, y mantener es hacer las correcciones a ciertos errores que pueda tener en ese tiempo. Ya estamos más cerca de los conceptos exactos. Cuando decimos conservar, es que en algún momento nos entregan la carretera para inaugurar, totalmente ejecutada con
mejores condiciones, sin ningún defecto, ¿no? Y lo que deberíamos hacer es tratar de conservar esa carretera en esas condiciones a través del tiempo. Es decir, hacer actividades preventivas para que no llegue a tener deterioros, que siempre tenemos 10 señales verticales y quisiéramos que las 10 estén perfectas y revisar cada semana que las 10 señales que están limpias, que están en su lugar, que se las visualiza, todo. Entonces, eso es conservar. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de que ustedes se compran una calculadora y la calculadora la conservan o la mantienen. Tratan de conservarla, que se mantenga siempre en las mismas condiciones que cuando le compraron, ¿no? Que esté casi nueva, no nueva exactamente, porque ya tiene su tiempo de vida, pero que esté en las mismas condiciones, que funcione todo, que calcule, que le sirva todo como era al principio. Eso es conservar. En cambio, mantener es hacer actividades cuando se presenta un deterioro en la obra y quiero ir a corregir ese deterioro. Entonces, se produce que se ha roto el poste de una señal, entonces tengo que ir a reemplazar ese poste, pero eso lo hago cuando se ocurra la acción, ¿no? No la voy a hacer antes. Voy a esperar la época de lluvias y a ver qué desastres me hacen la época de lluvias para hacer actividades de mantenimiento después. Voy a ir a limpiar las cunetas, las alcantarillas, voy a hacer desbroce. Esas son actividades de mantenimiento que se hacen pensando en que hay ocurrencia de algunos desgastes, de algunos deterioros, de algún efecto que se ha producido en la carretera que debemos mantener en buenas condiciones. Entonces, en Bolivia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos conservación o mantenimiento de carreteras? Mantenimiento. Mantenimiento. Eso es lo que hacemos. No hacemos conservación. Casi nunca hay actividades previas, preventivas, que traten de mantener a la carretera en condiciones como nos entregaron el primer día. Es muy raro que haya eso, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que haya mantenimiento. Entonces, inclusive hemos establecido 3 tipos de mantenimiento. El mantenimiento rutinario, que se lo hace en diferentes épocas del año. El mantenimiento periódico, que se lo hace 2 veces al año, una antes de la época de lluvias y otra después. O el mantenimiento extraordinario, que alguna vez puede haber un derrumbe y se ha caído un cerro sobre la carretera y tenemos que hacer una actividad de mantenimiento extraordinario. No estaba presupuestado, no estaba pensado por nadie, pero hay que hacerlo, porque si no, no hay transitabilidad en la carretera. Entonces, nos ha pasado varias veces en algunas de nuestras carreteras, ¿no? O sea, en Alarache nos pasaba frecuentemente cada época de lluvias, en el angosto de Canaletas a Entre Ríos también nos pasa cada época de lluvias, porque
no hemos hecho una conservación de la carretera. Siempre hacemos actividades de mantenimiento y algunas veces llegamos a hacer mantenimiento extraordinario. Entonces, esta es la actividad que empieza el primer día, después de la inauguración, después de la fiesta política que se hace cuando se inaugura una carretera. Ese día empieza la conservación o el mantenimiento, ¿no? Ese día empieza. No es que debemos esperar un año, va a estar normal, no va a molestar la carretera, no. Debemos tener cuidado desde el primer día. Entonces, el problema de hacer conservación o mantenimiento, creo que en nuestro país es más que todo económico. Para hacer conservación se necesita más recursos, ¿no? Más personal, más empresas y en definitiva más recursos económicos. Para hacer mantenimiento también se necesitan recursos económicos, pero en menos cantidad. Y quien hace mantenimiento a todas las redes fundamentales, la ABC, contratando empresas de mantenimiento. Y sí hace mantenimiento. También contrata, algunas veces han debido ver equipos de gente con overoles amarillos que son de la ABC, o overoles rojos que eran microempresas departamentales. No sé si ahora han cambiado también de overoles, porque a veces es decisiones políticas, pero utilizábamos amarillos porque el amarillo es un color de las carreteras, ¿no? Y utilizaban el rojo porque era un color que refleja por la bandera tarijeña, refleja lo departamental. Entonces, pero ahora realmente no veo mucho a las microempresas, así que no sé si están con los mismos overoles que están en las carreteras. Pero son empresas que estaban dedicadas a algunas actividades sin equipo pesado, o sea, la limpieza de cunetas, el desbroce, la limpieza de alcantarillas, algunas actividades que lo pueden hacer manualmente. Y eran microempresas que se les contrataba por segmento de carretera, es decir, se les daba que cuiden 20 kilómetros de carretera y ellos hacían su propia programación para mantener en buenas condiciones en esas actividades a la carretera, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer algunas consultas en esta etapa. ¿Quién realizará la actividad de mantenimiento? Entonces, en el caso de la ABC, lo dije ya en algún momento, la ABC contrata empresas empresas especializadas en mantenimiento y contrata un supervisor, inclusive de ese mantenimiento, un ingeniero supervisor para que controle las actividades de mantenimiento. En la red departamental, quien hace esa actividad de mantenimiento es SEDECA. SEDECA tiene personal, tiene equipo y tiene recursos económicos. Entonces, es ella la encargada de la red departamental para hacerle conservación o mantenimiento. Por lo general, por cuestión económica, más mantenimiento. O sea, el SEDECA va cuando hay un problema, pero no hace mantenimiento preventivo en las carreteras. Y en la red municipal es más crítica la situación. O sea, los municipios no tienen equipo, no tienen personal y tienen pocos recursos económicos. Entonces,
el mantenimiento es escaso en las carreteras. La mayoría de las carreteras las dejan a la suerte de cada carretera. Y cuanto más acción hay de los elementos climáticos, podría destruirse más rápido la carretera. Y entonces ahí piden apoyo a SEDECA, piden apoyo a algunas instituciones no gubernamentales para que apoyen al mantenimiento de algún tramo. ¿Cuánto cuesta y quién financia el mantenimiento? O sea, tiene que haber recursos. En la ABC hay recursos que provienen del peaje. Todo el peaje se lo pone en una sola cuenta y es después repartida para las actividades de mantenimiento. En el caso de los SEDECAS, es la gobernación que tiene que prever en sus presupuestos, y lo mismo los municipios tendrían que prever en sus presupuestos los recursos para el mantenimiento de carreteras. ¿Qué tipos de actividades realizan? Las actividades pueden ser variables, pero dependiendo si la carretera es asfaltada, si la carretera es de ripio o si la carretera es de tierra. Diferentes serán las actividades, pero todas esas actividades tienen que estar establecidas por las instituciones y ver cómo las van a realizar esas actividades. Pero no es algo nuevo, o sea, sí están determinadas las actividades de mantenimiento. Ahora, ¿qué tiempo se realizan las actividades? Las actividades idealmente tendrían que ser permanentes y esperar que no se deteriore más para recién entrar al mantenimiento. Más bien debería estar conservándolas todo el tiempo. Pero lo normal es hacer mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y mantenimiento extraordinario. Cuanto más recursos tengamos, mayores serán las actividades. Cuanto menos recursos tengamos, menores serán las actividades que se realizan. Entonces, esta etapa es muy importante porque de esta depende el tener a la red vial en buenas condiciones por toda su vida útil y más de su vida útil inclusive. Todas las carreteras tienen una vida útil para las cuales se diseña. O sea, se diseña para 15 años, para 20 años y de ahí se piensa que tiene que haber una actuación de rehabilitación, que es prácticamente la reconstrucción de la carretera. Pero en todo ese tiempo, para que dure todo ese tiempo, deberíamos hacer o actividad de conservación o actividad de mantenimiento. Estas actividades, como requieren un presupuesto económico, en todos los países se ha vuelto cada vez más complejo, ¿no? Entonces aparece una figura que en muchos países se ha utilizado y en otros no, que es de otorgar la carretera como en un alquiler a una empresa determinada que se hace cargo de la explotación y de la conservación. Entonces,
hacen la explotación, o sea, cobran el peaje, pero también hacen la conservación. Y se deshace de esa actividad el Estado. El Estado ya no hace nada porque las ha dado a sus carreteras en concesión y se dedica a fiscalizar que estén en buenas condiciones como establece su contrato. Muchas de las carreteras de Chile están en concesión, ¿no? Porque Chile tiene una característica geométrica especial, entonces tienen muchas autopistas de norte a sur o de sur a norte, más que de este a oeste, porque el país es angosto de este a oeste, entonces las carreteras son más de norte a sur, y esas autopistas están concesionadas. Inclusive algunas concesiones empiezan desde la construcción. Hay empresas que se concesionan la carretera por 50 años. La construyen, la explotan y la conservan. Y a los 50 años se lo devuelven al Estado. Puede convenirle al Estado porque evita gastos económicos. Obviamente que tampoco recibe ningún peso adicional por esto, pero no está gastando dinero en el mantenimiento. Entonces, es una de las posibilidades que no la hemos hecho la prueba en Bolivia, porque tenemos la ley de concesiones ya hace muchos años, debe ser unos 20 años que ya tenemos la ley de concesiones, pero hubo un solo intento, se pidió a empresas que estén interesadas, y la única interesada, la carretera que estaban interesadas las empresas, era la autopista La Paz-El Alto. Y no se quiso concesionar porque la autopista La Paz-El Alto actualmente es de la ABC y todos los ingresos que entran por peaje de la autopista van a ese fondo para el mantenimiento. Y el 70% del ingreso por peaje era de la autopista en esos tiempos. Entonces, el gobierno no quería deshacerse de la autopista para el peaje, pero fue la única que tenían interés. Las otras carreteras no había empresas que se interesaron. No sé si en estos tiempos eso ha mejorado porque ha aumentado el parque automotor, ha aumentado los volúmenes de tráfico en las carreteras y podría ver que ya hay carreteras que pueden interesarle a las empresas. Pero todavía el gobierno no ha licitado a nivel de concesiones en estos últimos años a las carreteras, que podría hacerlo en cualquier momento. Con eso terminaríamos estas etapas en una carretera. Hemos visto las 4 etapas y vamos a quedarnos acá. La siguiente clase ya vamos a avanzar con algo más de diseño, porque ya la parte conceptual ya les he explicado. Entonces ahora nos toca entrar ya con los parámetros de diseño geométrico para avanzar materia para su primera evaluación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración antes de terminar la clase. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de cuando usted explicaba cada cuánto tiempo se realizan las actividades. Nos decía que debían ser permanentes, pero lo normal es hacer mantenimiento rutinario, periódico y extraordinario. ¿A qué se refiere con eso? Está clasificado los mantenimientos como tipos de mantenimiento. Entonces,
El mantenimiento rutinario es el mantenimiento que debería hacer cada día, ¿no? Cada día debería hacer mantenimiento rutinario, que es como una rutina diaria para hacer el mantenimiento. El mantenimiento periódico es un mantenimiento que solo se hace en ciertas épocas del año. Entonces, en nuestro país es costumbre hacer antes de la época de lluvias y después de la época de lluvias, porque sabemos que donde más se deterioran las carreteras es en la época de lluvias. Y el mantenimiento extraordinario es cuando ocurre algo extraordinario que no estaba pensado. Por ejemplo, que haya un desborde del río y se entre el río y destruya la carretera. Entonces ahí tenemos que hacer un mantenimiento. Ha ocurrido con la quebrada que va, la carretera que va de Canaletas a Entre Ríos, y esa quebrada ha ingresado un poco a la carretera y uno de los carriles lo ha deteriorado. Y no había quien lo arregle, y ahí fue la discusión si era obligación de la ABC o era obligación de la gobernación. Felizmente se arregló un poco como parte de la gobernación, pero no está totalmente consolidada esa parte, ¿no? Eso es algo extraordinario, algo que no habían pensado que iba a ocurrir. Esos son los 3 tipos de mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Inge, si ustedes al comenzar, digamos, el punto de la etapa de conservación y mantenimiento, cuando estaban dando la base de los conceptos, decía que la conservación resulta más en costos mucho más cara que el mantenimiento, pero bueno, hasta donde yo tengo entendido es mejor prevenir, como dicen, ¿no? Prevenir antes que lamentar, digamos. O sea, la prevención no es, no tendría que resultar mucho más económica que la subsanación del problema, o solo nos referimos al tema de la carretera y no vemos los otros factores como el tema transporte, la pérdida del transporte, productos y todas esas cosas. Primero que no estamos hablando de las pérdidas adicionales que podrían tener los mismos operadores que transitan en la carretera o la gente que transporta su mercadería o su carga. No nos estamos refiriendo a eso, pero en realidad tiene algo de razón, que podría resultar en algunos casos más barato hacer una prevención y no esperar que ocurra un desastre donde tenemos que gastar más. Pero para hacer esa conservación no se la hace en un escritorio, ¿no? Se la tiene que hacer con gente y con equipo y haciendo inspecciones diarias a toda la carretera y haciendo actividades además. Si se presenta una pequeña fisura, ¿qué tendría que hacer en conservación? Tomar la fisura el día que apareció la fisura y hacer para que no crezca la fisura y no se convierta en una fisura más grande y después en un hundimiento de la plataforma o en una piel de cocodrilo, que le llamamos a un deterioro más grande. Entonces sí tendría que tomar la fisura, que tal vez tiene unos 2 centímetros, y fuera fácil tomar con mástica asfáltico y rellenarlo para que no crezca esa fisura. Eso es conservación, o sea, es algo preventivo, ¿no? Algunas veces ha habido choques a las barreras de contención. Se choca la barrera y la barrera medio que se desarma, porque son elementos que se arman en la barrera
metálica y cuesta mucho tiempo para que repongan y vuelva a ser la barrera que era antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto para hacer otra barrera. Entonces tienen que llegar hasta el proceso jurídico donde el que ha chocado compre la barrera, haga colocar y todo, y a veces es un proceso jurídico largo. Entonces, hay actividades que no se hacen preventivamente. Si se las hiciera preventivamente, con seguridad que podría ser más barata la conservación. Solo he dicho que es más cara porque hay que tener la empresa, hay que tener la gente que se está ocupando de esa conservación, porque eso no lo van a hacer desde el escritorio, ¿no? A eso me refería. Bueno, entonces concluimos nuestra clase. Vamos a volvernos a encontrar el día sábado para continuar ya con la otra unidad, que es los parámetros de diseño. Hasta aquí hemos hablado de muchas cosas conceptuales, pero ahora ya vamos a empezar a hablar de cosas que ya tienen que aprender a diseñar una carretera desde la parte de la geometría. Les agradezco por su presencia y los espero el día sábado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.